Bueno, vamos a comenzar a estudiar algunos teoremas fuertes del cálculo diferencial. Vamos a comenzar con el teorema de Fermat. Veamos el enunciado del teorema de Fermat. Este se va a llamar teorema de Fermat, ¿no? Y dice así: supongamos que tenemos una función que vamos a llamarle f de x y que está definida en un intervalo, digamos a, b, y es tal que en un cierto punto de ese intervalo que le vamos a llamar C, en ese punto alcanza su máximo valor o mínimo. Alcanza su valor máximo o mínimo en ese intervalo, ¿no? Si tenemos esas condiciones y si además la derivada existe en ese punto, en el punto C, entonces la conclusión que este teorema nos da es que la derivada en ese punto vale 0. Eso es lo que nos dice. Recordemos que la derivada evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente en un punto dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si hacemos un bosquejo de una gráfica, digamos que aquí toma el valor mínimo y por aquí toma un valor máximo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Lo que dice es que en este intervalo, donde alcanza el valor mínimo o el máximo, la tangente es paralela al eje de las X. Así. Eso es lo que se tiene, ¿no? Aquí la pendiente las pendientes son 0. Las pendientes de las rectas tangentes. Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Veamos cómo va la demostración de ese teorema, ¿no? Para fijar ideas, supongamos que en el punto C, f de x alcanza su máximo. En el intervalo a, b. Entonces, se cumple lo siguiente: como alcanza el máximo, f de c es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece
al intervalo AB, ¿no? Bueno, y de aquí, si X es menor que C, entonces el cociente incremental, lo que estamos haciendo es formando la derivada, ¿no? En este caso sería f de x menos f de c sobre x menos c es mayor o igual que 0. Es decir, es no negativo, ¿no? Es no negativo. Pero, en el otro caso, si x es mayor que c, este cociente será no positivo. Es decir, f de x menos f de c sobre x menos c es menor o igual que 0. Y entonces, si pasamos al límite, cuando x tiende a c, se obtiene que la derivada por la izquierda es mayor o igual que 0 y la derivada por la derecha es menor o igual que 0, ¿no? Y como f' de c existe por la hipótesis, tiene que ocurrir que estas derivadas laterales son iguales, ¿no? F', la derivada lateral derecha es igual a la derivada lateral izquierda en C. Y luego, necesariamente tenemos que f' de C, que es igual a la derivada lateral derecha y que es igual a la derivada lateral izquierda, es igual a 0. Lo que prueba el teorema, ¿no? En realidad es una prueba bastante sencilla, ¿no? Y quizás es de los teoremas que más se van a usar de aquí en adelante, ¿no? Cuando estemos estudiando el comportamiento de funciones, lo primero que vamos a hacer es derivar para ver a dónde podría alcanzar máximos o mínimos, lo que es lo que nos interesa. Vamos a escribir algunas observaciones relativas a este teorema. Primero, vamos a ver qué pasa si cambiamos algunas cosas del teorema. Si suprimimos la hipótesis que el punto sea interior al intervalo, el teorema deja de ser cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongamos un caso sencillo, ¿no? Si tomamos la función y la recta identidad en el intervalo de 0 a 1, cerrado por la derecha, esta toma su máximo
en el intervalo de 0 a 1. En el punto, justamente es en x igual a 1. No obstante, la derivada no es nula en ese punto. En este caso sería la derivada lateral. Aquí le vamos a agregar porque como solo está definida por la izquierda, entonces sale que la derivada no es nula, no se cumpliría el teorema. Veamos otra observación. Pongámosle numeración a estas observaciones. Veamos esta otra observación. Puede darse, estas son posibilidades que pueden ocurrir, ¿no? Puede darse un ejemplo sencillo de una función que alcanza su valor máximo o mínimo, puede ser, ¿no? En un intervalo en un punto interior y no tener tangente, ¿no? Y no tiene tangente en dicho punto. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos la función 1 menos x, ¿no? Menos el valor absoluto de x, que resultaría 1 menos x si x es mayor o igual que 0, o 1 más x si x es menor que 0. Si hacemos la gráfica de esas dos funciones, bueno, podríamos tomar un intervalo, ¿no? Analicemos un intervalo cerca del origen de menos 1 a 1, por ejemplo, para tomar un intervalo concreto. Entonces, al graficar esa función, nos queda, podemos hacer un bosquejo rápido, ¿no? Por aquí vamos a poner el 1. Más o menos por ahí. Esta sería la gráfica de la recta y igual a 1 menos x, menos el valor absoluto de x. Aquí es el punto menos 1 y aquí el punto 1 y aquí el origen. Y aquí tenemos el 1. Entonces ahí tenemos esa función que toma el máximo en 0 en 0. Y sin embargo la derivada no existe, ¿no? Y su derivada no existe en dicho punto. Por lo que no hay tangente, ¿no? No hay tangente en ese punto. Es decir, la función tiene que ser
derivable, ¿no? Vamos a escribir algunas ideas acerca de la utilidad del teorema de Fermat. Bueno, quizás lo más importante es que nos permite dar un método para hallar los extremos de una función en un intervalo cerrado. Veamos cómo ocurre esto. Supongamos que y es una función continua en un intervalo cerrado, ¿no? Digamos el intervalo AB. Y además es derivable, salvo en un número finito de puntos, ¿no? Derivable en dicho intervalo salvo quizás en un número finito de puntos. Esta función alcanzará en algún punto C de este intervalo su valor máximo esto porque como es continuo, ¿no? Y sabemos que el teorema de Weierstrass nos permite afirmarlo, ¿no? Si este punto es interior, al intervalo AB, con los extremos abiertos, ¿no? Entonces, en dicho punto, se tiene una de las siguientes afirmaciones. Primero, que la derivada en ese punto se anula. O segundo, que f', la derivada en ese punto, no existe. Eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces vamos a hacer una convención. Llamaremos punto estacionario de f de x a aquel punto en que la derivada se anule. Y vamos a llamar punto crítico de f de x, aquel punto del dominio
de f de x que no pertenece al dominio de la derivada. Esto se puede ordenar, ¿no? Para encontrar el valor máximo de una función, en un intervalo cerrado, digamos A, B, se necesita analizar la función en primer lugar, número 1, los puntos estacionarios, ¿no? Eso es lo primero. Que sean en el interior del intervalo, ¿no? O sea, es decir, donde f' de x se haga 0. Esa es la primera cuestión. La segunda es, hay que analizar los puntos críticos del interior del intervalo. Este es como un procedimiento que podemos seguir, ¿no? Es decir, donde f' de x no exista. Y tercero, los extremos del intervalo. Bueno, se podría seguir en este orden. En este caso sería x igual a A y x igual a B. Y para el mínimo, con un razonamiento análogo, hallamos el mínimo. Estamos en el caso de un intervalo cerrado, ¿no? Vamos a revisar un ejemplo, ¿no? Para ver cómo pudiéramos proceder. Hallar los valores máximo y mínimo de la función. Vamos a poner la función y igual a x cuarta menos 2x cuadrado más 1 en el intervalo de menos 1 a 2. Bueno, vaya, veamos la solución. Como estamos con una función polinómica, como la función es polinómica, es continua, ¿no? En todo R y en particular en el intervalo pedido, ¿no? En el intervalo de menos 1 a 2.
Entonces, como la función es continua en ese intervalo, podemos hablar de la existencia del máximo por el teorema de Weierstrass, ¿no? Bueno, y de su máximo y de su mínimo. Y su mínimo en dicho intervalo. También, como se trata de una función polinómica, por ser y un polinomio, es derivable, ¿no? En todo punto de R. Como es derivable en todo punto de R, no hay puntos críticos. No existen puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos es donde la derivada no está definida, ¿no? Entonces solo debemos analizar los puntos estacionarios. Y los puntos, los extremos del intervalo, ¿no? Que serían x igual a menos 1 y x igual a 2. Bueno, entonces tenemos la función y igual a x cuarta menos 2x cuadrado más 1. Entonces, y' sería 4x cubo menos 4x. Y esto es igual a 0. Sí, solo sí. Aquí podemos sacar factor común, x por 4x cuadrado menos, saquemos 4 de una vez aquí. Sería x cuadrado menos 1. Así. Y entonces aquí nos resulta los posibles valores de extremo. Nos queda 4x cubo menos 4x. Y al factorizar nos queda 4x. Y eso nos da que se hace 0 cuando x vale 0, o x vale 1, o x vale menos 1. Así. Y entonces, de ahí podemos evaluar, ¿no? Solo resta evaluar en los puntos estacionarios encontrados y los extremos. Y ahí distinguimos quién es el máximo y quién es el mínimo, ¿no? Bueno, en la próxima, en el próximo apartado, vamos a estudiar problemas de extremos, ¿no? Problemas que tienen que ver con máximos o mínimos, ¿no? Entonces es frecuente que en problemas de aplicación o de ingeniería o de economía se necesitan saber valores máximos o mínimos de determinadas variables, ¿no? Determinadas funciones. Entonces, y aquí nos sirve ese teorema,
para encontrar el máximo o el mínimo. Por ejemplo, nos interesaría reducir costos, ¿no? Unidades de producción de algún artículo. ¿Cuál sería la cantidad que hay que producir para que los costos sean mínimos, por ejemplo? O para que las ganancias sean máximas. Entonces, problemas de ese tipo. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Bueno, aquí podríamos calcular ejercicio. En este ejercicio, ¿no? Hallar el máximo y mínimo. Ya de que solo lo mencionamos. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí entonces.